Hoy estamos en la clase número 3 y quiero recordarles lo que hablamos en la clase pasada. Hablamos acerca de la pasividad, cómo en el tiempo de pasividad nuestro corazón empieza a deteriorarse, cómo empezamos a retroceder en vez de avanzar. Y la pasividad nació en el primer hombre, en Adán. Recordemos que en el día que ellos cayeron, el hombre cayó y pecó y comió del fruto. Si nos ponemos a pensar, Adán en esa situación no hizo absolutamente nada. No dijo nada, no se quejó, no refutó a la serpiente. Eva, por el contrario, refutó a la serpiente, pero Adán no hizo absolutamente nada. No dijo nada, no argumentó nada, simplemente agarró la manzana y por su pasividad comió de ella, y de ahí nacieron todos los problemas de este mundo y toda la maldad de este mundo. Entonces fue la pasividad de Adán que permitió que la serpiente ingrese al huerto y tenga esta conversación con Eva. Por eso, cuando nosotros somos pasivos, cuando no hacemos nada, lo que estamos haciendo es abrirle puertas al enemigo para que pasee sobre nuestras vidas, para que pasee sobre nuestros corazones y nos traiga dolor y sufrimiento. Nació, como les digo, en la creación. El hombre, el primer hombre, fue el primer pasivo de todos. Dios le había dicho a Adán: tú tienes que multiplicarte. Te mando a multiplicarte, a gobernar sobre la tierra, a administrarla. Te pongo como mi representante. Pero Adán fracasó en este mandato de Dios porque, entre comillas, fue la creación que terminó sometiendo a Adán, porque fue la serpiente que terminó sometiendo a Adán por su pasividad. Entonces la pasividad es totalmente negativa. Nosotros, como dijo Sofía, fuimos diseñados para avanzar, vencer y ganar, y eso es el propósito que Dios le dio al hombre cuando le dijo: gobierna sobre la tierra, toma autoridad sobre todos los seres vivientes, multiplícate. Le estaba diciendo: avanza, vence, gana. Ese es nuestro llamado, no quedarnos pasivos. Ahora, muchas personas confunden portarse bien con no hacer nada. Pero eso no es así. Portarse bien quiere decir proactividad, que significa hacer cosas para el bien de todos. No hacer nada es tan malo como hacer cosas malas. No hacer nada es tan malo como hacer cosas malas. El día de hoy vamos a hablar de un tema o de una de otras razones que nos llevan a la pasividad, porque las excusas no es la única razón que nos lleva a la pasividad. También el lamento nos conduce y nos dirige hacia la pasividad. El lamento es un llanto que nosotros llevamos por dentro, una tristeza muy profunda, un dolor muy profundo. Este dolor y este sufrimiento roban nuestras energías, nos roban el ánimo, vence nuestra voluntad, vence nuestras energías, vence incluso nuestro dominio propio. El lamento nos conduce también a la pasividad, así como las excusas. El lamento también tiende a conducirnos hacia la pasividad, porque vence nuestro ánimo, nuestra energía. El lamento es un sufrimiento, es un dolor que nosotros cargamos, y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca del lamento, lo negativo que es para nuestras vidas y cómo podemos vencerlo para poder seguir adelante en los propósitos de Dios. Hay una película que me encanta, que la vi cuando tenía 4 años, que es El Rey León. El Rey León es una película maravillosa porque está cargada de bastante drama, y para un niño de 4 años ver esta película es bien impactante. Esta es la primera película que se ha quedado grabada en mi mente. No recuerdo otra película que haya visto antes que esta. Y debe ser por el impacto que tuvo en mí. El año pasado hicieron un remake, pero este remake era un live action. Un live action es imágenes en vida real, ¿no? Entonces crearon esta película y yo fui a verla con Daniela el año pasado. Y estuvimos ahí en la sala del cine. No recuerdo si lloré, la verdad, pero lo que sí recuerdo
es que Dios me ministró un montón a través de esa película. Dios me hizo recordar cosas maravillosas. Me habló un montón a través de esta película y ahí pude entender por qué me había impactado tanto cuando yo era niño. El Rey León se trata de esta historia, de este lugar que era en la sabana en África, y empieza con el nacimiento de Simba, que era el hijo del Rey León. El Rey León era un león que gobernaba toda esta tierra. Se llamaba Mufasa y empieza la historia naciendo Simba. Pero Mufasa tenía un hermano que se llamaba Scar, que era un león malo. Incluso en una ocasión lo había retado, pero Mufasa lo había vencido porque era un león más fuerte. Y ese león malo, Scar, era muy envidioso y quería robarle el reino a Mufasa. Mufasa era un león muy bueno, gobernaba con justicia y equidad y permitía que haya equilibrio en toda la cadena alimenticia. Él no cazaba por cazar, no cazaba por gusto. Él cazaba solo lo que necesitaba. Y así gobernaba y regía toda la sabana y todo era maravilloso y todo era felicidad. Pero resulta que Scar se asocia a las hienas y agarra a Simba y ve en él una oportunidad y una vulnerabilidad en Mufasa y le dice a Simba quería rugir como su padre, así de fuerte. Y Scar le dice a Simba, ven a este lugar, en este cañón, si tú practicas tu rugido en este cañón, vas a poder rugir fuertemente como tu padre. Entonces Simba, como era un niño, se queda en ese lugar y empieza a practicar su rugido para que le salga como el rugido de su padre. Pero las hienas, que eran las socias malignas de Scar, empiezan a corretear a una manada de ñus. Los ñus son unos animales grandes, fuertes, con unos cuernos enormes. Y empiezan a generar una estampida, porque eran miles de ñus. Y la estampida empieza a correr hacia el cañón y se mete en el cañón, poniendo la vida de riesgo de Simba, el pequeño león. Entonces Scar se va corriendo de Mufasa y le dice: Mufasa, la vida de tu hijo está en peligro. Y Mufasa se levanta y va corriendo donde Simba, que estaba en medio del cañón y los ñus pasaban por su costado. Y estaba en peligro porque podían matarlo. Entonces Mufasa llega y pone a salvo a su hijo. Y cuando Mufasa quiere salir él salvo, lo empiezan a golpear los ñus, hasta que empieza a trepar el costado del cañón. Y cuando ya está por llegar a la cima, Scar lo alcanza, lo agarra de las garras y lo tira hacia la manada que estaba corriendo, hacia la estampida. Cuando finalmente pasó toda la estampida, Simba empieza a buscar a su papá y empieza a gritar: papá, papá, ¿dónde estás? Papá, papá. Y va corriendo hacia donde está Mufasa y lo encuentra inmóvil en el piso y empieza a moverlo y a gritarle, pero ya era muy tarde. Su papá había muerto en ese momento, Mufasa estaba muerto. Y Simba se siente muy mal y viene Scar y le empieza a acusar y le dice: ¿qué has hecho, Simba? Esto ha sido tu culpa, tú has generado esto. Y Simba no sabía qué hacer, se sentía tan mal, tan triste. Empezó a deprimirse en ese momento por la muerte de su padre. Y Scar le dijo: tienes que huir. Y eso es lo que hizo Simba. Se fue corriendo y huyó y corrió y corrió y corrió, huyendo de la tierra. Hasta que ya no tuvo más fuerzas. Y ahí es donde se encuentra con Timón y Pumba. Timón, el suricata, y Pumba, el jabalí, y que lo salvan, que los buitres se lo coman. Y lo empiezan a criar a Simba, mientras por el otro lado Scar se hace rey de la tierra y empieza a cazar sin piedad a todos los animales. Los animales huyen de la tierra y empieza a caer sombra, tristeza y dolor en la tierra de Simba. Mientras Simba por el otro lado está con Timón y Pumba y empieza a adquirir ese estilo de vida que es Hakuna Matata, que en el idioma en un idioma africano que no me acuerdo cuál es en este momento, significa sin preocupaciones o sin problemas, y empiezan a vivir esta vida donde no hacían absolutamente nada. Solo comían gusanos, dormían todo el día y cantaban Hakuna Matata todo el día.
Entonces este es el estilo de vida que empieza a adquirir Simba mientras su tierra, mientras el lugar donde él era responsable en ese momento, porque era el legítimo rey, empieza a deteriorarse. Y eso es lo mismo que sucede con el lamento. Así como el lamento, el dolor y la profunda tristeza llevaron a Simba a este lugar que es Hakuna Matata, o a adquirir este estilo de vida, que es la vida pasiva, donde no hay problemas y no hay preocupaciones porque no hace absolutamente nada. ¿Quién tiene problemas y preocupaciones cuando no hace nada? Por eso, la ausencia de problemas es un indicador de que no estás siendo quien fuiste llamado a ser y que no estás viviendo el propósito que Dios tiene para ti. La ausencia de problema, eso quiere decir que estás viviendo una vida pasiva. Y no es la voluntad de Dios que esto suceda. Nosotros huimos de los problemas porque no queremos sentir más dolor, porque no queremos sentir más sufrimiento, porque el lamento que cargamos ya es suficiente para cargar otro dolor o enfrentar otro dolor y otro sufrimiento. Que sea la voluntad de Dios no significa que no tendrás que luchar. Al contrario, su voluntad es que luches para alcanzarla y que luches para mantenerla. Dios te quiere activo y Dios quiere que sigas luchando, que no te quedes en la pasividad por el lamento. Su voluntad, que sea su voluntad, no significa que no tengamos que luchar para alcanzar las cosas. Y esto sucedió, por ejemplo, con el pueblo de Israel, eso ya se los he contado. Ellos salieron de Egipto como esclavos y tenían que conquistar la tierra prometida, y la tierra prometida era la voluntad de Dios. Pero para conquistar la tierra prometida requería que ellos luchen y la conquisten. Por eso digo que sea la voluntad de Dios no significa que no tengas que luchar, al contrario, tienes que luchar para alcanzar la voluntad de Dios y para mantenerla. Amén. Hablando del pueblo de Israel, quiero contarles una historia. Un segundito que quiero ver si esto está grabando porque no me acordaba si lo había... Ya, ahora sí. Sí está grabando. Pensé que no lo había activado. Muy bien, vamos ahora sí al pueblo de Israel. Números 25 nos cuenta una historia del pueblo de Israel muy interesante. En realidad es una de mis historias favoritas. Es un poco difícil de contar, pero creo que presten mucha atención. Los hombres de Israel habían firmado un pacto con Dios, es decir, un contrato. Y en este pacto habían dicho que no se iban a juntar con otras mujeres extranjeras, que no se iban a casar con otras mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque Dios les había pedido esto, y si lo hacían, estaba penado como muerte. Es decir, si lo hacían, tenían que morir. Esa era la ley y la condición en ese tiempo. Entonces, el pueblo de Israel... pero todo esto tiene un contexto, mejor dicho. El contexto es que Dios necesitaba que el pueblo genere una identidad nacional. Y mientras generaba una identidad nacional, el pueblo iba a ser más fuerte, iba a estar más unido y así iba a poder conquistar la tierra prometida. Pero si empezaba a practicar otras prácticas o otros ritos, incluso adorar a otros dioses, esto nunca iba a suceder. Si se juntaban con otras mujeres, esto nunca iba a suceder. Entonces, antes que nada, Dios les dijo, bueno, tienen que cumplir esto, si no, van a morir, ¿ok? Entonces, esa era la condición y ellos dijeron, sí, lo vamos a cumplir. Pero resulta que en el camino hacia la tierra prometida, muchos de los hombres de Israel empezaron a tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras. Y empezaron a adorar otros dioses. Y el Dios que empezaban a adorar exigía sacrificios humanos y sobre todo sacrificios de niños. Entonces a Dios no le gustó esto. Y le dijo a Moisés, Moisés, todos los hombres que han participado de esto, todos los hombres que se han juntado con mujeres madianitas y que hayan sacrificado y hayan participado de ritos a otros dioses, tú los vas a sacrificar, los vas a ejecutar. Entonces al día siguiente Moisés y los líderes de Israel se presentaron en la tienda, en el tabernáculo, en el lugar de reunión y empezaron a ejecutar a estos hombres. Pero resulta que uno de los líderes de Israel agarró una mujer extranjera, una mujer de Madián, que era una nación extranjera, y la llevó a su tienda para tener relaciones sexuales con ella. Cuando esto sucede, empieza a suceder una peste, una plaga, una mortandad empieza a arrasar con todo el pueblo y empiezan a morir hombres y mujeres. Y la Biblia nos cuenta lo siguiente, nos cuenta que Moisés, quien había visto todo el poder de Dios desplegarse en Egipto,
Caleb y Josué, que fueron los 2 espías que se opusieron a los otros 10, eso te conté en reuniones pasadas, que se opusieron a estos espías, a estos 2 hombres que no tenían miedo a los gigantes. Todos los líderes de Israel, hombres espirituales, soldados, hombres fuertes, de guerra, valientes, la Biblia dice que empezaron a llorar y empezaron a lamentarse, a sufrir, empezaron a llorar y a llorar y a llorar y a lamentarse mucho por lo que estaba sucediendo. Pero la Biblia nos cuenta esto, que un joven que era sacerdote no se puso a llorar con ellos. Dice en Números 25, 6, 8. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y todo el pueblo. Cuando Finehés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, lo vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa con la lanza. Finehés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Finehés lo que agarró, dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí llorando, lamentándome, yo tengo que hacer algo. Fue corriendo sobre un soldado, le quitó la lanza y fue a la carpa e hizo lo que tenía que hacer. Ahora, yo les he dicho que la herida y el pecado son como una plaga, son como una peste. Y eso es lo que significa acá en esta historia. Es como un virus que se propaga y nos empieza a herir, nos empieza a matar emocionalmente, nos empieza a destruir. Mientras más pecamos, más deterioramos nuestro corazón. Y el fruto de un corazón herido es más pecado. Entonces las 2 cosas están sumamente relacionadas. Cuando el diablo buscó herirte a ti, no solo buscaba herirte a ti, sino buscaba herirte a ti y a los que están alrededor tuyo. Cuando el diablo te hizo daño, no solo buscaba hacerte daño a ti, sino que el daño se propague alrededor de las personas que están alrededor tuyo. Eso es lo que significa, o eso es lo que simboliza la plaga en esta historia. Pero me gusta mucho imaginar esto, los hombres de Israel, hombres espirituales como Moisés, como Josué y Caleb, llorando y lamentándose por lo que estaba pasando. Pero no, había un joven que no se lamentaba. Había un joven que no estaba llorando con ellos. Era Finehés, era hijo de un sacerdote, que fue corriendo. La Biblia dice que saltó con ímpetu, tenía una pasión, un fuego, un celo por el Señor que él no pudo sostener, que él no pudo contener. Un fuego dentro de su corazón que no le permitía aceptar su presente y que no quería que ese sea su futuro, mejor dicho. Este joven, yo me imagino esta escena de todos los hombres de Dios llorando y a Josué diciéndole, ven Finehés, ven a llorar conmigo, ¿qué haces ahí, hijo? Y Finehés mirándolo con extrañez en su mente diciendo, ¿qué están haciendo? Saltando, corriendo sobre un soldado, quitándole la lanza, porque Finehés era un sacerdote, era un soldado, y corriendo hacia la carpa. Es probable que en ese momento que Finehés corría hacia la carpa se preguntara, ¿qué estoy haciendo yo? O es probable que tenga duda y diga, ¿y si fallo? ¿Y si hago algo mal? ¿Y si no me sale? Pero eso nada importaba para Finehés. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante era hacer lo correcto. Porque cuando hiciera lo correcto iba a sanar, iba a liberar a muchas personas. Iba a salvar a muchas personas. Entonces Finehés entró a la carpa, agarró la lanza y ¡fua! Fue violento. Salió de ese lugar. Yo me lo imagino cansado, agobiado, pero con satisfacción de que sabía que había hecho lo correcto, porque él entendía que ninguna duda, que ningún lamento, que ningún sentimiento, ningún sufrimiento era tan importante como la salvación de muchas personas y su propia salvación, su propia sanidad y la sanidad de muchas personas. Finehés no se dejó llevar por el lamento como lo hizo Josué, Moisés y Caleb. Finehés actuó, rompió la pasividad, rompió la inercia de la pasividad e hizo lo correcto. Dios lo bendijo mucho y lo honró mucho después de esta situación. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que romper la inercia de la pasividad, salir del lamento en el que estamos sumergidos, salir del sufrimiento que hemos abrazado.
dejar el llanto profundo que está en nuestro corazón a causa de la herida. A mí me encanta jugar fútbol y hace un tiempo dejé de jugar fútbol porque tenía un problema en la espalda. Así que después de esto decidí ir a un quiropráctico y el quiropráctico me empezó a tratar la espalda y después de 6 meses me sentía mucho más sano, mucho mejor. Entonces decidí volver a jugar fútbol y me inscribí a una escuela de fútbol para adultos porque quería hacerlo de manera disciplinada, quería hacerlo constantemente. Entonces empecé a jugar fútbol y las clases se dividían en 3 partes. La primera parte era calentamiento, que eran como 10 minutos. La segunda parte eran juegos y ejercicios con la pelota y con los compañeros. Y la última parte, que eran 20 minutos, era una parte donde ya jugábamos fútbol y jugábamos entre todos. Y en esta última parte, el entrenador, que era un exjugador de fútbol, te corregía, que era un exjugador profesional, te corregía y te decía los errores que tenías y qué cosa debías mejorar. Entonces, todo el mundo esperaba esos 20 minutos porque era la parte más chévere. Jugar era lo mejor para todos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, la verdad es que empecé un poco tímido porque quería medirme a mí mismo, quería medir la capacidad que tenía, la respiración, quería medir si aún habían habilidades en mí. Y poco a poco me fui soltando, hasta que vi que ya tenía suficiente habilidad. Entonces decidí hacer jugadas un poquito más riesgosas. Y en una de esas jugadas, yo confiando mucho en mí, yo tenía 2 opciones. Tenía la opción de pasarle a un compañero o tratar de engañar al rival que tenía al frente o ser más rápido que él para que no me alcance y no me quite la pelota y quedarme solo con el arco y patear y tener una opción de gol. Resulta que traté de hacer lo segundo, porque a veces soy un poquito egoísta con la pelota, eso es cierto. Para los que somos habilidosos, a veces esas cosas suceden. Entonces me quedé con la pelota, no se la di a mi compañero, pero resulta que el rival me la quitó. Y cuando me quitó la pelota, yo me quedé parado, mirando cómo se iba con la pelota, cómo se la pasaba a uno de sus compañeros y cómo su compañero nos metía en gol. Cuando eso sucedió, mi profesor me gritó y me dijo: Carlos, ¿qué haces? En el fútbol no hay tiempo para lamento. Si tú la pierdes, la recuperas. Eso es lo que me dijo el entrenador de fútbol. En el fútbol no hay tiempo para lamento. Si tú la pierdes, la recuperas. Y cuando yo escuché eso, sentí que era como si Dios me estuviera hablando. Y en mi mente y mi corazón tocó tan fuerte que dije: sí es cierto. No hay tiempo para lamento. Si tú pierdes, la recuperas. Si te caes, te levantas. En Jesucristo es igual y en la vida es igual. Si tú caes, te levantas. No hay tiempo para seguir lamentándonos. Hay que continuar porque hay toda una historia que escribir. Dios quiere seguir escribiendo en tu historia. Por eso, en Jesús no hay tiempo para lamento. Si tú te caes, te levantas. Si tú te caes, te levantas. Para nosotros los hijos de Dios o los que amamos al Señor, la verdad es que les voy a ser sincero, va a ser inevitable pecar y que no nos duela. Porque a nadie le gusta equivocarse. Todos nos gusta hacer las cosas bien. Y tampoco hemos sido diseñados para el pecado, por eso pecar duele. Pecar duele. Pero la voluntad de Dios o lo que Dios no quiere es que cuando tú caigas, abraces ese dolor y te quedes con ese dolor. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no necesita tu lamento. Dios no quiere eso. El lamento, porque el lamento no produce convicción, produce deterioro en nuestro corazón. Y mientras el lamento nos detiene, la convicción nos mueve. Dios quiere que pongas tu fe en Él. Dios quiere que pongas tu convicción en Él. Muchas personas dicen no, que el sufrimiento y el dolor produce un verdadero arrepentimiento. Y se basan en ese versículo que es 2 Corintios 7:10 de la Nueva Versión Internacional. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ahora, si yo leo ese versículo voy a entender lo que te acabo de decir.
Pero el problema de las personas que dicen esto es que no entienden todo el contexto del pasaje bíblico. No podemos sacar los pasajes bíblicos fuera de su contexto. Y una de las cosas que sucede con las cartas es que con las cartas del Nuevo Testamento es que muchas veces no entendemos ni averiguamos ni vemos el contexto que está alrededor de ella. Eso es como ver una llamada telefónica solo de un lado. Eso es como solo escuchar. A veces mi esposa habla con su papá y con su mamá y ella está hablando con ellos y hablando y hablando. Y cuando ella cuelga yo le digo, ¿y qué te dijo? A pesar de que yo le he escuchado, porque no he entendido nada, porque solo estaba escuchando un lado de la conversación. Lo mismo sucede con las cartas y las epístolas. Entonces hay que entender el contexto de lo que está diciendo. Y el contexto se entiende cuando tú puedes analizar y ver toda la carta del apóstol. El apóstol está hablando acerca en este versículo, de una carta que él les mandó a los corintios. Lo que pasa es que muchos hombres en Corinto, de esto se trata 2 Corintios, ¿ok? Muchos hombres en Corintios se habían levantado contra el apóstol Pablo a acusarle, a juzgarlo por su ministerio, a juzgarlo por su apostolado. Entonces, muchos de la iglesia de Corinto empezaron a seguir a estos hombres y darle la espalda al apóstol Pablo. Resulta que el apóstol Pablo les escribió una carta y se las mandó a los corintios. Esta carta no está en la Biblia, no sabemos qué dice, pero al parecer estaba cargada de bastante verdad y bastante dureza del apóstol. Resulta que esta carta llegó a los corintios y cuando la leyeron se sintieron muy tristes porque se dieron cuenta, esta carta estaba argumentada, se dieron cuenta que innecesariamente le habían dado espalda al apóstol Pablo y eso produjo una tristeza que produjo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento significa cambio de mente o cambio de forma de pensar. Lo que había sucedido con los corintios es que habían cambiado su forma de pensar acerca del apóstol Pablo. Por eso no tiene nada que ver con una tristeza por el pecado que te conduce al arrepentimiento. Lo que tiene mucho que ver es con el cambio de la manera de pensar de la iglesia hacia el apóstol Pablo. Ahora hay 3 cosas que yo quiero que entendamos con respecto a esto. Primero, es que los corintios no se daban cuenta que estaban haciendo mal. En cambio, cuando nosotros pecamos, sí nos damos cuenta y sabemos que está mal. Pero en esta situación los corintios estaban cegados y no sabían que estaban haciendo mal. Por eso era necesario que reciban este tipo de carta. Para que puedan volver a tener una buena imagen del apóstol Pablo. Lo segundo es que, como les dije, no tienen mucho que ver con el tema del pecado. Dios no necesita nuestro lamento para transformar nuestro corazón. Lo que necesita es la convicción de nuestro corazón. Amén. Vamos a ir avanzando porque me estoy quedando sin tiempo. Es más, en 2 Corintios 2:4, el apóstol les dice el propósito de la carta que les había enviado. Les dice, les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. O sea, el propósito no era la tristeza para los corintios. El propósito era, el apóstol Pablo, es para enseñarles el amor que tenía. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te señala y te enseña algo que está mal en tu vida y que debes cambiar, no es para juzgarte, no es para condenarte, sino es para mostrarte el amor que te tiene. Es para decirte, mira, esto está mal, pero esto lo cubre la sangre de Cristo y por eso tienes libertad para acercarte y seguir buscando al Señor. Es totalmente diferente, la visión es totalmente distinta. Mientras el enemigo señala nuestra vergüenza para destruirnos, el Señor señala su amor para levantarte. Amén. Por eso el contexto es todos. No podemos medir la gracia y el perdón si primero no entendemos la gravedad del pecado. Eso es totalmente cierto y esta es la convicción que tenemos que tener todos, que el pecado es grave. El pecado produce dolor y sufrimiento, pero el amor de Dios es tan grande que cubre todo ese pecado. No podemos entender lo inmenso del amor de Dios y su gracia infinita si no primero no entendemos la gravedad del pecado, porque para medir la gracia de Dios tenemos que entender la gravedad
del pecado. Otras personas dicen que cuando nosotros pecamos y nos sentimos muy profundamente tristes en nuestro corazón y nos deprimimos, es porque el Espíritu Santo de Dios se está entristeciendo en nuestros corazones y sufriendo. Ahora, eso no es nada bíblico. Las personas que dicen esto, en Efesios 4:30 para decirlo, y Efesios 4:30 dice, y no contristéis, o sea, no vuelvan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando yo leo esto, primero me imagino el Espíritu Santo llorando y triste, cerrando las cortinas de su cuarto celestial, sufriendo y diciendo, mis hijos son muy malos, no los entiendo. Entonces, y también pienso en todos mis amigos que se sienten mal, que no son cristianos, que se sienten mal por romper una dieta. Y yo me pregunto si tendrán el Espíritu Santo dentro de ellos entristeciéndose. Pero no, claramente no, sino que se sienten mal porque han cometido un error. Sienten la culpa de eso. Pero lo que la Biblia está diciendo acá, o mejor dicho, el contexto real de este versículo, en el capítulo, si ustedes leen todo el capítulo, el apóstol Pablo está hablando sobre la división de la iglesia. Está hablando sobre la desunión de la iglesia. Y versículos antes dice cómo rompemos esa desunión o esa unidad en la iglesia cuando nos hablamos mal, cuando nos insultamos, cuando nos peleamos. Entonces lo que el apóstol Pablo está utilizando es un antropomorfismo, así se dice. Es que utilizamos una característica humana y se la asignamos a Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender mejor y profundizar más en el carácter de Dios y para que podamos empatizar con eso. Por ejemplo, cuando uno está triste, significa porque hay algo que estás en contra de eso, ¿no? Algo sucedido que está en contra tuyo. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que el Espíritu Santo está en contra de todo eso. Y cuando uno está triste, como les dije al principio, cuando uno está con lamento, contristado, uno pierde el ánimo y se apaga. Eso sucede también con el Espíritu Santo, cuando hay división en la iglesia. El Espíritu Santo se apaga. No es que se ponga emocionalmente triste, sino lo que el apóstol Pablo está señalando esto, es que el Espíritu está en contra de todo esto y se apaga. Y esto tiene totalmente sentido cuando consideramos que el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia cuando había unidad. En Hechos 2 dice que los apóstoles estaban unidos, orando y adorando al Señor. Y en los siguientes versículos dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Entonces, la tristeza después del pecado no significa que el Espíritu Santo te está volviendo triste. Significa que naturalmente, inevitablemente, nosotros nos sentimos mal por pecar, pero no es necesario, o mejor dicho, no debemos abrazar el sufrimiento del pecado. El verdadero arrepentimiento tiene que ver más con nuestras convicciones que con nuestras emociones. Totalmente es así. Tiene que ver muchísimo más con lo que yo creo que con lo que yo siento. La palabra arrepentimiento en griego, eso se los expliqué en la primera clase, pero la palabra arrepentimiento significa, el griego utiliza la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de dirección, cambio de propósito, cambio de convicciones. Entonces, si tú me preguntas, ¿me tengo que sentir mal después de pecar? Yo te respondo, no. Tienes que tener la convicción de que está mal. Tienes que estar convencido de que está mal. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Eso es lo que Dios quiere que pienses. Si tú piensas que tienes que sentirte mal para poder agradar a Dios después de haber pecado, estás totalmente equivocado porque tu lamento no le sirve de nada a Dios. Pero tu convicción, cuando tú pones tu convicción en Él y crees en Él, el Espíritu Santo puede hacer obras maravillosas en ti. La palabra que utiliza el Antiguo Testamento en hebreo para arrepentimiento es teshuvah. Y teshuvah significa regresar, volver. Una de las cosas que nos sucede a muchos de nosotros cuando pecamos, nos lamentamos y nos queremos alejar de Dios porque sentimos tal vergüenza, tal culpabilidad, tal lamento, tal depresión, que creemos que Dios no nos va a recibir porque somos lo peor del mundo. Pero el correcto arrepentimiento no es eso. El correcto arrepentimiento es regresar y volver al Señor. 1 Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad.
¿Por qué el apóstol está diciendo que debemos confesar nuestros pecados a Dios si Dios ya lo sabe todo? Porque cuando tú pecas, lo primero que quieres dejar de hacer es acercarte al Señor y orar. Pero cuando tú tienes esta convicción y sabes que debes obedecer al Señor, haces lo que es necesario para tu alma, que es acercarte al Señor, orar, acercarte a su presencia, confesar lo que has hecho, decirle, Señor, yo he hecho esto. Entonces, el consejo del apóstol Juan es: acércate al Señor después de pecar. Amén. No te quedes con tu lamento, con tu tristeza. Creer que tienes que sufrir y lamentarte para que Dios te perdone es creer que tienes que hacer más sacrificios y pagar con sufrimiento para alcanzar el perdón de Dios. Pero esto es una gran mentira, porque Jesús, dice la Biblia, que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para alcanzar nuestro perdón, para cubrir nuestro pecado. Y cuando yo pienso de esa manera, estoy diciendo: Jesús es bueno, pero yo tengo que hacer más bueno. El sacrificio de Jesús lo hizo bien, pero yo lo tengo que hacer mejor. Lo segundo que está mal de pensar de esa manera es que cuando las emociones se van, o el dolor pasa, la culpabilidad o lo que sea pasa, pensamos y decimos: bueno, ya Dios me perdonó. Pero el perdón de Dios no es un sentimiento. Es un hecho que no se origina por nuestros actos, sino por la cruz. Y no se recibe por sentirse mal, sino por la fe. Entonces, no soy perdonado cuando lo siento, sino cuando lo creo, cuando pongo mi convicción en Jesús, cuando me pongo mi fe en Cristo. Por eso el arrepentimiento no tiene nada que ver con emociones, ni sentimientos, ni con lamento. Tiene que ver totalmente con nuestras convicciones en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz, y en que el pecado nos hace mucho daño. Yo trabajo en marketing digital. Ahora quiero contarles un poquito de mi vida, un poquito de mí, de la herida que tuve. Yo viví muchos años de violencia en mi casa. En mi casa había bastante violencia. Y cuando yo era niño, cuando era joven, empecé a consumir pornografía, porque la pornografía para mí yo la veía como un escape de la situación en la que estaba alrededor mío. Y el dolor que era tan profundo en mi ser por lo que sucedía en mi casa, trataba de utilizar la pornografía como un escape, un medio de escape o equilibrio emocional o lo que sea. Entonces, generalmente así sucede en todas las adicciones. Y a partir de eso yo empecé a generar una adicción a la pornografía que me duró durante muchos años. Resulta que Dios claramente hizo una obra en mí, si no, no estaría acá hablándote y explicándote y diciéndote que Dios sana, libera y restaura completamente. Y hace poco no podía dormir y estaba en mi cama viendo, estaba en internet, y como yo trabajo en marketing digital, empecé a averiguar un poquito más de TikTok, que es esta nueva red social. ¿Okay? Entonces, yo veo redes sociales, veo páginas web, veo todo eso de una marca automotriz. Entonces, empecé a revisar TikTok y empecé a navegar en las cosas que tenía, ¿no? En el contenido que tiene. Y llegué a este perfil de este chico que generaba video reacciones de otras personas, de otros videos de otras personas, ¿no? Una video reacción es mirar un video y reaccionar a ese video. Eso es lo que funciona en TikTok hoy en día, parece. Entonces, era tarde, mi esposa estaba durmiendo al costado mío, y mientras yo me estaba riendo con algunas video reacciones, hasta que llegué a una donde este chico estaba mirando a una chica que no tenía mucha ropa, y esta chica empezaba a bailar de manera sensual. Automáticamente me vinieron dos pensamientos a la mente. Uno, me quedo mirando esto, y el segundo que me vino a la mente fue: esto me va a hacer mucho daño. Y yo estoy con mi esposa al costado. En el primer pensamiento decía: pero nadie me está mirando y mi esposa está dormida. Pero en el segundo pensamiento yo decía: pero ¿eso qué tiene que ver? Yo igual amo a mi esposa, y si hago esto le voy a hacer daño a ella. ¿Y sabes lo que hice? Seguí scrolleando, no seguí scrolleando, salí de ese perfil y me fui al perfil de Camilo a ver lo que estaba publicando. Entonces, lo que quiero que veas es que no es la emoción ni el sentimiento, sino es la convicción que te da el dominio propio. Es la convicción, es lo que tú crees. Yo he podido ser libre de esta tentación, y te lo digo delante de Dios porque sucedió así.
porque mi convicción me dice que esto no es bueno. Por eso yo te digo, si te tienes que sentir mal, si tú me preguntas, ¿te tienes que sentir mal después de pecar? Y te digo, no, te tienes que convencer que está mal. Tienes que estar convencido que eso te hace daño. Tienes que estar convencido que es grave para ti. Amén. Por eso el arrepentimiento no tiene nada que ver con emociones, totalmente tiene que ver con convicciones. No fue el sentimiento de culpa, la tristeza ni el dolor lo que hace que nos arrepintamos. Son las convicciones y la entrega al Señor que nos permite vencer la tentación. Amén. Ahora quiero que vayamos a la etapa de córtale la cabeza al gigante. Córtale la cabeza al gigante. Te voy a enseñar ahorita 2 cosas que debemos hacer para vencer el lamento, la tristeza y el profundo dolor. Lo primero es que aceptes lo que pasó. Acepta de una vez lo que pasó. Josué, ¿se acuerdan de Josué? Moisés ya había muerto y se había quedado con todo el pueblo de Israel. Estaban empezando a vencer algunas naciones y ya habían conquistado un par de naciones. Pero uno de los pueblos de Israel pecó y Josué empezó a luchar con otra nación, pero esta nación los venció y mató a 36 israelitas o algo así. Entonces lo que Josué hace es, empieza a lamentarse y a llorar y se tira al piso y empieza a llorar, Dios, tú nos has abandonado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Empieza a llorar y a lamentarse. Y me gusta mucho la respuesta de Dios, eso sucede en Josué 7:10 y le dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Josué, levántate, le dice el Señor. No tienes por qué estar llorando. Acepta lo que pasó. Deja eso porque hay muchas historias todavía que contar. Hay mucha historia que escribir. Recién estamos en el capítulo 7. Falta más de 20 capítulos que escribir. Pero necesitas aceptar lo que sucedió para poder levantarte. Dios le estaba diciendo, acepta de una vez lo que pasó y sigue adelante. Cuando yo era joven, oré mucho, cuando era niño oré mucho para que mis papás no se divorcien, pero se llegaron a divorciar. Y yo creía que Dios me había defraudado porque yo me había esforzado mucho para que mis papás no se divorcien. Pero Dios no puede violar nuestra voluntad o nuestro libre albedrío. Entonces, finalmente se divorciaron y se separaron. Y yo durante mucho tiempo lamenté eso y sufrí mucho por eso. Pero un día recuerdo la voz de Dios que me dijo, ya, acéptalo. No eres la única persona en este mundo que ha pasado por eso. No eres la única persona en este mundo que ha vivido que sus papás se han divorciado. No eres la única persona en el mundo que tiene que empezar de nuevo. Cuando nosotros salimos de la casa de mi papá, me fui con mi hermana y con mi madre y los tres no teníamos dinero en el banco. Recién estaba yo saliendo de ser practicante. Entonces Dios me está diciendo, ya pasó. Acepta lo que pasó. Acepta lo que sucedió. Levántate. Aún hay muchas historias que escribir. Aún hay muchas cosas que tienes que alcanzar. La historia de tus padres no tiene por qué ser tu historia. Tú vas a tener una propia historia, pero no vas a alcanzar esa historia si te sigues lamentando por lo que pasó. Yo te voy a dar una nueva historia. Me acuerdo que el Señor me dijo, pero acéptalo ya. Eso es lo que pasó con Simba. Simba tuvo que venir Rafiki, que era el mono sabio, y fue donde Simba y le empezó a decir las razones por las que él debía regresar a su tierra y vencer a Scar. Entonces Simba en ese momento tuvo que enfrentar su dolor. Cuando tú aceptas lo que pasó, no significa que estás negando el dolor de lo que pasó. Lo que haces en ese momento es, cuando aceptas lo que pasó, dejarás de buscar las razones de por qué pasó y pasarás a buscar las razones de para qué pasó. Cuando tú aceptas lo que sucedió, se eliminaron los por qué pasó eso. Yo no me imagino, ¿sabes qué? Yo en realidad me imagino al pueblo de Israel
a Moisés, a Josué, a Caleb llorando y sufriendo, diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos haces esto? Tenemos muchas cosas que hacer, llegar a la tierra, conquistar, pero tú has permitido que suceda esta peste. ¿Por qué, Señor? Pero Fines no decía por qué. Fines sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Muchas veces los por qué nos detienen, los por qué nos encierran también en la pasividad. Pero cuando tú buscas el para qué, el propósito a esto, Dios le puede, de eso te dije la clase pasada, Dios le puede dar propósito a tu historia, Dios puede darle propósito a lo que pasó. Dios puede transformar tu historia, tu desgracia en gloria. Entonces, acéptalo, sucedió, no eres la primera persona que ha pasado esto. No eres el sufrimiento más grande o la única persona que está sufriendo. Acepta lo que pasó. Y lo segundo es sigue adelante, sigue caminando, sigue corriendo hacia adelante. Quiero contar la historia de Jacob. El significado de la palabra Jacob es estafador. Jacob era un estafador desde que nació. La Biblia nos cuenta que Jacob le robó lo más preciado que quería su hermano y estafó a su padre. Y cuando su hermano se enteró, quiso matarlo. Entonces Jacob tuvo que huir a la casa de su tío que vivía en otra nación. Y cuando llegó a la casa de su tío, conoció a su prima Raquel y se enamoró perdidamente de ella, que estaba dispuesto a hacer lo que sea por ella. Finalmente se casó con Raquel y empezó a estafar al papá de Raquel, que era su tío. Después de eso, ya después de muchos años, quiso regresar a su tierra, pero estaba preocupado porque pensaba que su hermano lo iba a matar. Pero aún así decidió regresar a su tierra. Y en medio del camino tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro lo cambia completamente. Este encuentro que tuvo con Dios, la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Jacob, no te llamarás más Jacob, no te llamarás más estafador, te vas a llamar a partir de ahora, te llamarás Israel. Y sí, fue el padre de todos los israelitas. Pero desde ahora te llamarás Israel. Le dio un nuevo nombre, le dio una nueva personalidad, una nueva identidad, le dio una nueva vida, le dio un nuevo corazón. Después de esto, llegó a su tierra, a su casa, y se encontró con su hermano y tuvieron un bonito momento de perdón, se perdonaron y se reconciliaron. Pero luego de un tiempo la Biblia dice que Raquel muere. Su amada Raquel, la persona que él amaba tanto, se murió. Y el Génesis 35, el versículo 19-21 nos dice, así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. ¿Qué significa esa estela? Es que Jacob aceptó lo que había sucedido. Jacob aceptó, no negó el dolor de lo que había pasado. Puso esa estela, que era una piedra para conmemorar lo que había pasado. Pero mira lo que dice el versículo 21. Mientras Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada, en el versículo 21 dice, Israel siguió su camino. Israel siguió su camino. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que cuando tú dejes y aceptes el dolor de lo que ha pasado, el sufrimiento que has tenido, cuando lo dejes ahí, vas a poder continuar tu camino y seguir adelante. Vas a poder, no vas a dejar que el dolor, el sufrimiento, el lamento, el llanto te detenga y vas a poder seguir adelante. Vas a poder continuar con tu vida. Jacob todavía tenía muchas cosas que hacer. Pero lo que más me gusta es que dice Israel, no dice Jacob. El nuevo ser siguió adelante. Eso quiere decir que cuando tú sigas adelante vas a ser nuevo. Vas a tener una nueva vida. Vas a tener un corazón sano, restaurado cuando dejes el lamento. Vas a restaurar tu corazón, tu mente. Tus sentimientos, todo se va a restaurar porque el Señor lo va a restaurar, pero para eso necesitas dejar el lamento. Lo más impresionante no son estos versículos, lo más increíble son el versículo anterior que nos cuenta cómo murió Raquel.
Raquel murió porque estaba dando a luz al último hijo de Jacob. Y eso es lo que dice el versículo antes. El versículo 18 dice, no obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Qué significa esto? Que Jacob no quiso que su hijo se llame hijo de mi tristeza. Jacob se rehusó al lamento, a vivir con ese lamento toda su vida. Él se rehusó a vivir con el recuerdo de lo que le hizo doler tanto durante toda su vida. Y le cambió el nombre al suceso. Miren esto, le cambió el nombre a lo que pasó de hijo de mi tristeza a hijo de mi mano derecha. ¿Qué significa eso? Que el Señor puede cambiar el nombre de lo que te pasó, a ponerle un nombre para que sea tu instrumento, para que ganes muchas personas, para que salves a muchas personas, para que sea tu herramienta, para que puedas testificar que el Señor sana, libera y restaura. Para que puedas anunciar su nombre, que Él es real. Así como lo hago yo, porque yo sé que Él sana. Yo sé que Él restaura. Pero lo sé porque a mí me sanó, porque a mí me restauró. Él cambió mi tristeza en el instrumento más grande que tengo en el corazón, porque me demostró que Jesús era real, que su poder era real, que Él es magnífico, maravilloso y que trasciende absolutamente todo. Que trasciende la ciencia. Que trasciende lo que dicen los psicólogos, que trasciende por encima toda la naturaleza. Él está por encima de todo y tiene la autoridad de todo, mientras la ciencia te va a decir no. Mientras psicólogos te van a decir no vas a sanar. El Señor te dice sí vas a sanar, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Entonces el Señor puede darle propósito y escribir sobre tu historia. Cambiar la tristeza en el instrumento de tu mano derecha para salvar tu corazón y salvar a muchas personas. Amén. Entonces, córtale la cabeza al gigante. No te quedes en la trampa del lamento. Acepta lo que pasó y sigue adelante. No te quedes lamentándote por lo que pasó. Sigue adelante porque créeme que Dios todavía va a escribir mucho sobre tu historia.